Saludos y bienvenidos a uno de los cursos más excitantes de toda la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, como es el diseño de máquinas. El diseño en ingeniería es un conjunto de procesos y actividades para tomar decisiones. Sí, tomar decisiones. Es una secuencia de toma de decisiones. Esa toma de decisiones nos va a llevar desde un punto inicial hasta un punto final, siendo el punto inicial las necesidades del cliente, las cuales nosotros deseamos satisfacer. El cliente puede pedirnos una máquina cortadora, una máquina que pueda cumplir diferentes tipos de funciones. Nuestra función es tomar decisiones adecuadas, de tal modo que podamos nosotros cumplir con las expectativas, en este caso, del cliente, de tal manera que la función que él desea que su máquina realice sea satisfecha. Eso es el concepto de diseño en ingeniería. Si, por ejemplo, ustedes quieren diseñar una máquina. Antiguamente, cuando recién se iniciaba la ingeniería, de ahí viene el nombre de ingeniería de ingenio, el ingeniero de ese tiempo utilizaba su ingenio para poder encontrar la solución. Inclusive, el propio James Watt, que inventa la máquina de vapor, no tenía una metodología estricta como la conocemos ahora. Sin embargo, con el devenir del tiempo, poco a poco los ingenieros, los científicos, se empezaron a dar cuenta que era muy necesaria una metodología a seguir para evitar pérdida de tiempo, pérdida de dinero. Entonces, se empezó por lo que se conoce como la metodología tradicional del diseño, en donde un ingeniero muy hábil, muy inteligente, muy leído, muy capaz, hacía solo todo el trabajo, desde determinar el problema, la necesidad, pasar por las ideas preliminares, encontrar los diferentes conceptos hasta finalmente terminar el diseño. Eso es interesante, es muy bueno, e inclusive hasta hoy día sirve para productos bastante pequeños, de lotes limitados. Pero en realidad lo que es moderno ahora es el diseño concurrente o la metodología de diseño concurrente, donde un grupo de ingenieros, un grupo de expertos, inclusive incluyendo también consultores, pueden dedicarse a diseñar finalmente la máquina o el equipo que queremos obtener. Es un trabajo en conjunto. Ya no podemos cuidarnos de hacerlo solo el trabajo. ¿Sí? Es necesario compartir información, recibir información, ver en qué nos equivocamos, corregirlo a tiempo, ¿no? Y a eso se le llama el diseño concurrente. Fíjense, entre las tantas metodologías de diseño que existen, una de las más conocidas y las más interesantes, las más utilizadas, es la que estoy presentando aquí. Es la metodología de diseño trabajada por Eger Dieter Schmidt. Ahí están las fechas y también las referencias. Esta secuencia de diseño, esta metodología, responde al caso de un diseño original. ¿Qué es un diseño original? Un diseño original es aquel en donde tú vas a crear una máquina desde cero. No existe esa máquina. El cliente tiene una necesidad específica o el mercado tiene una necesidad específica y necesita esa máquina, ese equipo. Entonces, a eso se le llama diseño original, empezar desde cero a crear una nueva máquina. Pasa por varias partes, como por ejemplo, la determinación de las necesidades del cliente, la formulación del problema de diseño, el diseño conceptual, diseño de configuración, el diseño paramétrico, el diseño de selección, el análisis económico y finalmente el diseño de detalle. Vamos a ver rápidamente algunas de esas cosas, porque este curso realmente es fascinante. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, los tipos de diseño. Esto es muy importante antes de continuar, porque yo había mencionado que la diapositiva anterior mostraba el tipo de diseño que era diseño original, que es el diseño más complejo y el que más satisfacciones también da. Máquinas nuevas, equipos nuevos, cosas que no existían. Miren, es el diseño original de todas las fases del diseño. Pero también existe algo que se llama el diseño de partes, y también es parte del diseño de máquina, el diseño de ingeniería, en donde solamente hay una parte que vas a rediseñar. Ya existe el equipo, ya existe la máquina, pero esa parte de repente no está cumpliendo bien su función. Hay que rediseñarla, ¿no? También existe lo que se llama el diseño de una variante. Analizamos de repente específicamente solamente variar un poco la parte que está ahí. Por último, lo que se llama el diseño de selección, que hacemos bastante en determinar, por ejemplo, qué rodamiento le corresponde a este eje o cosas así. Muy bien, vamos a centrarnos en el diseño original.
Y en el diseño original empezamos, la primera etapa es determinar qué necesita el cliente. Eso se hace con entrevistas, encuestas, investigaciones de mercado, si el mercado es nuestro cliente. También, antes de continuar, debemos definir bien qué es lo que queremos hacer. Y eso se hace formulando el problema. Y para eso están las entrevistas, la información que sacamos en el paso preliminar. Por ejemplo, en el caso del diseño de una nueva motocicleta, queremos ver qué funciones y subfunciones quiere el cliente que ésta cumpla. Identificamos su característica de diseño, en qué unidades lo vamos a medir y los límites de los requerimientos que necesita el cliente. Y empezamos a crear, ¿no? Empezamos a crear. En la fase de diseño conceptual, en este diseño original, lo que va a ocurrir es una cosa muy, pero muy interesante. Pueden ustedes utilizar conceptos ya utilizados en otros diseños y reorganizarlos para crear nuevas posibilidades, nuevos conceptos. Por ejemplo, aquí miren, un caso clásico, el mezclador de cemento. Vamos a diseñar su sistema de transmisión y hay posibilidades. Por ejemplo, miren el motor eléctrico, faja, polea, y aquí tienen ustedes el famoso gusano sin fin. Es una posibilidad. Otro concepto es directo del motor al gusano sin fin y para mover la mezcladora. O por último, motor, faja, polea, engranajes. Son tres conceptos alternativos. Ahora, ¿cuál escogemos? Para eso nosotros tenemos que ver una matriz de selección en la cual vamos a estipular, bueno, yo quiero que esta máquina sea de bajo costo, sea fácil de darle mantenimiento y vamos poniendo nosotros nuestros criterios de selección. En base a eso seleccionamos y finalmente nos quedamos con uno de los conceptos. Por ejemplo, miren aquí, tenemos nosotros un nuevo compresor que va a ser movido por un motor eléctrico. Queremos diseñar su sistema de transmisión. 4 conceptos: transmisión por cadena, transmisión por faja, transmisión por engranaje o conexión directa, que a veces se hace. Rara vez, pero se hace. Hacemos un análisis, por ejemplo, determinando de que queremos que sea segura, queremos que su tamaño sea pequeño, queremos confiabilidad, queremos, por ejemplo, facilidad de mantenimiento, poco ruido, poca vibración, y en base a eso damos nosotros ponderaciones o pesos y calificamos. ¿Sí? Y calificamos. En este caso, para estas circunstancias, para estas condiciones, resulta de que el ganador, el concepto de diseño ganador, bueno, podría ser el engranaje para esta situación particular. Pasamos a lo que es el diseño de configuración. Miren, en diseño de configuración, ¿qué se hace? Por ejemplo, diferentes modelos, diferentes ubicaciones de partes, ¿sí? Y también hacemos una matriz ponderada con criterios. En este caso, por ejemplo, la eficiencia de la distribución de la masa, facilidad de mantenimiento, y nos quedamos con una configuración. Un ejemplo interesante, miren aquí. Un diseño que hicimos hace un buen tiempo fue diseñar una nueva impresora 3D. Y en este caso estábamos trabajando y vimos la posibilidad de poner el motor aquí, o el motor acá, o el motor aquí. ¿No se dan cuenta? Configuración puede ser también ubicación de partes. Y tuvimos que seleccionar la mejor opción. Antes de seguir a lo que es el diseño paramétrico, darles una advertencia. Cuando diseñamos, no todos los componentes ni todas las partes de una máquina se calculan en forma detallada. Solamente las partes críticas van a recibir un cálculo detallado. Recuerden, en el diseño paramétrico hacemos cosas como modelar. ¿Qué es modelar? Fíjense, miren esta maravilla. Tengo un auto que es un sistema físico. Puedo simplificarlo a que ese auto sea una barra, ¿sí? Represento al auto como una barra con un peso, con 2 resortes y con amortiguadores en algunos casos, y doy el modelo de ingeniería. Mediante mis leyes físicas lo convierto en un modelo matemático y finalmente lo resuelvo. Lo hago tratable a nivel matemático y con eso ya tengo cómo analizar. Miren, otro ejemplo es un modelado de un sistema fluídico en este caso. Ya pasamos a cosas más interesantes cuando metemos software, ¿no? Pero previo a eso tenemos nosotros que hacer estas cosas como por ejemplo modelar en bloques, y aquí ya tenemos software. Simulink LabVIEW me permite analizar esto, simulación. También puedo hacerlo en MATLAB, por ejemplo, que es otro software, y en este caso tengo algo que se llama una interfase gráfica de usuario, y puedo meter todas las características y variables ahí para analizar. Simulink, miren, mucho poquito más complejo,
más complejo todavía un método numérico que es ANSYS para analizar un eje. Y ahora, en diseño paramétrico no trabajamos a ciegas, trabajamos, fíjense bien, allí utilizando el famoso método de la caja negra. Definimos las variables de diseño, lo puede ver aquí, definimos variables de solución, parámetros que se van a mantener constantes para un caso como por ejemplo un ventilador centrífugo. Y en base a eso empezamos nosotros a dar valores a las variables de diseño y ver cómo afectan a las variables de solución. En base a eso, por ejemplo, podemos utilizar MATCAD, MATLAB, se pueden utilizar Excel inclusive también, para analizar, por ejemplo, en diseño paramétrico, cómo varía, por decir, el diámetro del rodete en función del caudal volumétrico, o la potencia en función del caudal de presión o la caída de presión. Y podemos tomar y optimizar en cierta manera en dónde vamos a tomar un valor para diseño. Miren, también se puede hacer paramétricamente utilizando el método de elemento finito, que es un método numérico, ANSYS, SolidWorks, Abacus, hay varios de esos. Y aquí tenemos, por ejemplo, alternativas. He formado una matriz paramétrica con 3 variables de diseño y 2 variables de solución. Variables de diseño, por ejemplo, podrían ser el espesor, el material. Y las salidas podrían ser el factor de seguridad, ¿no? El esfuerzo máximo. Y lo tienen un poquito más grande allí. Otra cosa que a veces se hace cuando realmente se requiere, lo que se llama optimización. Si se dieron cuenta, ¿verdad? Modelado, ¿okay? Simulación y ahora optimización. Ahora que ya simulé y ya conozco cómo se comporta la parte crítica, puedo optimizar. En este caso, miren, se puede utilizar un software como MATLAB para ver, en este ejemplo, espesores óptimos de aislamiento. ¿Cuánto de espesor le debo poner para optimizar el espacio, para optimizar el costo, ¿no? Y luego viene el diseño de selección. Y nuevamente, si se acuerda usted de lo que estábamos viendo ahí, esto es muy interesante. No todo se va a calcular en forma detallada. En forma detallada ya lo hicimos previamente en el diseño paramétrico. Y en el diseño paramétrico se ha calculado detalladamente con simulación, se ha calculado también utilizando optimización y software. Pero ahora que ya tenemos toda esa información, las partes críticas diseñadas detalladamente, podemos seleccionar componentes, como por ejemplo los motores, los rodamientos, algunas fajas. Se llama selección de componentes o diseño de selección. Muy bien. No puede pasar por alto usted en un diseño de máquina lo que se llama el análisis económico, la ingeniería económica. Hay varios métodos. Un método sencillo, por ejemplo, es ver en cuánto tiempo recupero mi inversión, ¿no? Este es el caso, ¿no? Fíjese aquí, esto está analizado y simplificado, que la inversión inicial de casi 80.000 soles aquí se puede recuperar en 3 años, 8 meses. Eso es bueno, eso es malo, eso va a depender mucho de la empresa, cuánto factura al año, pero tenemos el análisis económico para poder brindarlo como parte de nuestro paquete de diseño de máquinas. Se da cuenta que el diseño integra todo, por eso les decía al comienzo, esto es un tópico fascinante. Finalmente entramos al diseño de detalle, que es hacer los planos. El plano general, el plano de despiece, ¿no? Y completar nuestro folder, nuestro file para entregar ya finalmente el trabajo de diseño. Y finalmente, algo que produce mucha satisfacción a todo ingeniero es ver plasmada su obra. Su obra se ve plasmada cuando se efectúa, cuando se implementa, cuando se construye. Estos son algunos ejemplos de equipos que he construido en conjunto con colaboradores, estudiantes. Un seguidor solar, por ejemplo. Una máquina de impresión 3D. Una máquina de reciclado de plásticos. Y últimamente, tienen varios ahí, este es uno de los últimos que he fabricado, y se fabricó expresamente ¿para qué? Para analizar vibraciones. Ya se ha utilizado para poder enseñar cómo detectar anomalías con vibraciones. Se han hecho trabajos de investigación con este equipo que fue diseñado con esa metodología justamente. Muy bien. Creo que hasta ahí llegamos y de verdad quiero dejarles con esta foto y quiero invitarles a que se sumerjan en este mundo del diseño de máquinas. Nos estamos viendo. Cuídense.